Buenos días, chicos. La clase de hoy tenemos vista la materia de recursos gráficos en los medios de comunicación, de lengua y literatura, ¿cierto? Su curso. Quien les habla, Miss Catherine Echeverry, y nos ayuda en la clase de hoy, Miss Damari Caravante. ¿Qué vimos en la clase anterior? Vimos la diferencia entre hechos y opiniones. También vimos los propósitos explícitos e implícitos dentro de los textos informativos y además vimos los estereotipos dentro de la publicidad. Como refuerzo, vamos a ver hoy la diferencia entre hecho y opinión, un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo lo saqué desde su texto de lenguaje. Esta es un Twitter que escribió Stephen King en relación a la película It, la última que salió. La respuesta de la crítica ha sido sobrecogedora. Stephen King la elogió en su Twitter, diciendo que era una obra extraordinaria. Abre comillas. Excelente actuación, pero lo principal es el silencio. Y cómo hace que el ojo de la cámara se abra de un modo que pocas películas lo logran. Cierre comillas, coma, afirmó. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que tenemos la opinión destacada en celeste y tenemos el hecho destacado en amarillo. Aquí dice, la autora incluye un hecho para destacar la positiva recepción de la película, la publicación en Twitter de un importante escritor estadounidense. El hecho es que Stephen King elogió la película en Twitter. ¿Cómo sabemos cuál es la opinión de Stephen King? Porque abre comillas, cuando nosotros leemos un texto o leemos una noticia o una carta al director, para expresar lo que dice una persona abrimos las comillas siempre. Y aquí nos dice que Stephen King dijo que era una excelente actuación. Entonces tenemos la opinión del autor. Y el hecho es que el autor, ¿cierto? El escritor elogió en Twitter la película. Abajito dice, como puedes observar, la publicación de Stephen King en Twitter corresponde a un hecho, porque puede ser comprobada. Por otra parte, el contenido del mensaje publicado por Stephen King corresponde a una opinión, pues él está comunicando, ¿cierto?, la valoración personal de la película, si le gustó o no le gustó. Esa sería su opinión. Tenemos la información explícita e implícita. Este gráfico lo saqué desde un Instagram que se llama Tips para el Lenguaje, que ustedes también lo pueden visitar. Es súper completo y tiene, como bien dice el título, muchos tips para el lenguaje. Está orientado para los alumnos que rinden la PSU, prueba de transición, como se llama ahora, pero hay mucha información que estamos viendo, mucha información que van a ver y mucha información que vieron también en los cursos de más abajo, ¿cierto? Así que se los recomiendo. Tips para lenguaje. La información en un texto. Para la comprensión total de un texto es fundamental que sepas diferenciar la información explícita e implícita. ¿Por qué lo estamos viendo de nuevo? Porque la semana pasada les costó un poco comprenderlo y les costó sobre todo encontrarlo. Así que hoy día vamos a volver a repasar con una actividad y también vamos a agregar contenido nuevo. A continuación conocerás las principales diferencias entre la información explícita e implícita. La información explícita son ideas que el autor comunica en forma directa y en forma clara. Por lo tanto, corresponden a lo dicho anteriormente, a lo que se dice anteriormente dentro de un texto. La información explícita corresponde a los enunciados que aparecen de manera textual. Recuerden que tienen que aparecer escritos para que sean una información explícita. Es un hecho, es algo que pasó y está explicado y escrito muchas veces, ¿cierto? Si lo estamos leyendo, o dicho si estamos viendo una noticia, ¿cierto? De manera textual. Son conocimientos previos del receptor y que están en su memoria también. En cambio, la información implícita, que fue lo que más nos costó encontrar en las actividades de la clase pasada, son ideas que el autor no comunica de forma directa, no están escritas. Nosotros tenemos que inferir y deducir a través de la información que nos entregaron.
Las ideas o contenidos se deben extraer del texto, ya que no están expresadas directamente. El texto no tendrá la información directamente, pero te dará ciertas pistas para encontrarla. Posee también una información nueva que hay que deducir, como lo dije anteriormente. Ustedes tienen que deducir esta información para poder extraerla, para así obviamente interpretarla y evaluarla. Acá abajito dice nota. Es importante señalar que la dimensión de lo implícito siempre se justifica y emerge a partir de una información explícita, de una información que nosotros tenemos escrita. Nosotros podemos sacar deducciones y podemos sacar la información implícita. Por lo que tenemos que tener cuidado y no basarnos en conocimientos previos que podrían llevarnos, ¿cierto?, a una abducción, que podrían llevarnos a una deducción que no es correcta, que es el mensaje que no nos está transmitiendo el autor. Ahora bien, más adelante vamos a trabajar nuevamente actividades y vamos a poner, ¿cierto?, en conocimiento nuevamente si comprendimos o no comprendimos lo que es la información implícita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar en grupos separados para que el conocimiento y el aprendizaje sea más efectivo, ¿ya? También vimos los estereotipos de la publicidad. Aquí tenemos, ¿cierto?, la publicidad real de Mr. Músculo, que es un personaje, ¿cierto?, casi como un superhéroe, que ayuda a la limpieza del hogar. Pero ¿a quién está dirigida esta propaganda o este afiche? A mujeres. ¿Y por qué no puede ser dirigida a hombres? Como se ve aquí en este afiche que fue creado por una argentina, que en ella se refleja que también puede ser Miss Músculo, ¿cierto? También puede ser una mujer y el hombre también puede hacer aseo en casa, ¿cierto? El hombre también puede ayudar en casa. Entonces, ¿por qué las propagandas están dirigidas a una mujer que le está enseñando a su hija, ¿cierto?, a hacer el aseo o a obtener una limpieza reluciente de la casa? ¿Por qué no puede estar dirigida a un hombre que también, ¿cierto?, puede ayudar? Nosotros sabemos ahora que a partir de mucho tiempo las mujeres eran las dedicadas a la casa, ¿cierto?, a la limpieza del hogar. Pero ahora no. Ahora sabemos y comprendemos que todos tenemos el deber de ayudar. Entonces, ¿por qué aquí abajito el eslogan dice elimina las manchas del machismo y remueve la suciedad de tu sociedad? ¿Por qué les puse este afiche? Para que nosotros veamos la diferencia entre los estereotipos de la publicidad. En este caso sería el estereotipo de género, que fue uno de los que vimos en la clase anterior, que es el estereotipo que nos dice que solo las mujeres pueden limpiar en la casa, ¿ya? Y que aquí hay una mujer enseñándole el producto de limpieza a su hija. ¿Por qué no puede enseñar el producto de limpieza a su hijo? Son, ¿cierto? También textos, el texto explícito es que la mujer solo puede limpiar, pero el texto implícito es lo que nosotros debemos entender de este afiche y de este afiche que les estoy mostrando. ¿Alguna duda o consultas de aquí, Miss, en el chat? En el chat no han dicho nada, pero Ángel está levantando la mano. Ángel, puedes activar tu micrófono, no hay problema. ¿Tienes alguna duda o algún comentario que quieras hacer? ¿O pasaste a apretar la manito? Alondra levanta ¿Alondra? la mano. ¿Sí? Entonces, los objetivos de la clase, el objetivo principal es que ustedes puedan analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como son las noticias, los reportajes, cartas al director, textos publicitarios también, o de las redes sociales. ¿Y qué es lo que tienen que considerar? Son los propósitos explícitos e implícitos del texto y además el análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas y su relación con el texto en el que están insertos. ¿Para qué agregamos, cierto, una tabla? ¿Para qué agregamos un gráfico? ¿Para qué agregamos una imagen dentro de un texto? Eso es lo que vamos a ver hoy en nuestro propósito principal. Los recursos gráficos. Primero debemos saber qué son, ¿cierto?
Algunos textos de los medios de comunicación acompañan la información escrita con recursos de apoyo, como podemos ver acá, ¿cierto? Tenemos una noticia y tiene una imagen. La información escrita, ¿cierto? Como recursos de apoyo, puede ser una cápsula, puede ser una fotografía, puede ser un gráfico, un esquema, y la presencia de estos recursos no es accesoria. ¿Qué significa esto? Que buscan complementar la información y facilitar la comprensión del receptor, que en este caso están siendo ustedes. Por ejemplo, aquí el título de la noticia es "El efecto dominó de la pandemia para los dentistas. Inactividad detona crisis económica". Y aquí tenemos una imagen de los dentistas. Inentendible sería el texto si aquí nos hablara de dentistas y tuviésemos una imagen de veterinarios, ¿cierto? La imagen o el recurso gráfico siempre va a apoyar al texto. Nunca nos vamos a encontrar con un texto que no tenga nada que ver con la imagen que nos está dando o los gráficos, etcétera, ¿ya? El recurso gráfico es netamente para apoyar este titular o la noticia que nos están dando. Diferentes son las infografías, que ahí prima la imagen, priman los gráficos. No tenemos un apoyo mayor de texto. En cambio aquí sí tenemos más texto, pero tenemos la imagen que nos representa a los dentistas, que en este caso es el título de la noticia, ¿cierto? También tenemos aquí un afiche que nos habla de que se va a estrenar el Joker el 4 de octubre. Ahí abajito están todos los créditos, los actores, los directores. Y tenemos la imagen grande de una de las imágenes de la película, ¿cierto? También tenemos aquí el gráfico, que en estos días nos ha ayudado mucho, ¿cierto? Cuando leemos una noticia del coronavirus, de cuántas personas se han contagiado, cuántas personas se han recuperado, la mayoría de las veces siempre se acompaña de un gráfico al lado que nos muestra los números reales. Para eso son los recursos gráficos, para apoyar una noticia, para apoyar algo que se nos está informando. El primer recurso gráfico que vamos a ver son las imágenes. Estas son las fotografías o dibujos que representan el contenido del texto. Generalmente va con un pie para contextualizarla. ¿Cuál sería el pie aquí? El que yo les estoy mostrando acá abajito. El titular de la noticia es "Aprender música es una actividad que sigue sonando fuerte pese al confinamiento". Y esta noticia es apoyada con una alumna que está tocando, ¿cierto? Y aquí al ladito podemos ver que hay una profesora que le está enseñando, que le está diciendo cómo hacerlo. Entonces, aprender música es una actividad que sigue sonando fuerte pese al confinamiento, y la apoyan con esta imagen de una alumna que está teniendo clases online. Y aquí debajo está el pie de la noticia. Dice: durante este periodo en casa, la Escuela de las Artes de Fundación Teatro del Lago realizó un sondeo entre 150 estudiantes que mostró que el 72% de ellos sentía que tras iniciarse la disciplina artística había perdido un poco el ritmo. Entonces, nuestro primer recurso es gráfico, tenemos las imágenes, tenemos toda la noticia que habla acerca de que los alumnos están aprendiendo a través de clases online, y tenemos finalmente la imagen que ocupa un buen espacio, ¿cierto?, dentro de la noticia, que nos grafica que la alumna está aprendiendo a través de las clases online, porque nos muestra que la alumna está tocando, ¿cierto?, música, y tenemos a la profesora ahí detrás. Para eso son los recursos gráficos, vuelvo a repetir, para complementar una noticia, un estreno de una película, una crítica de una película, por ejemplo, también. Nos sirven siempre para complementar. Tenemos el segundo recurso, que es una cápsula de información. ¿Qué son las cápsulas de información? Son recuadros que resaltan alguna información puntual. También pueden resumir o agregar información del texto. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una crónica cinematográfica del año 1918-1920, más o menos, ¿ya? La saqué de la página memoriachilena.cl. Es una crónica cinematográfica de hace muchísimos años atrás, que viene aquí al ladito con una cápsula de información, que nos dice quién es el autor, de quién es la propiedad intelectual,
cuál es el tipo, la descripción física, cuántas páginas tiene, etc. Esta cápsula añade información, porque si nosotros leyéramos esta crónica cinematográfica, pero acá abajito no nos dice quién la creó, ¿cierto? De qué año fue, entonces en la cápsula de información nos agrega información que complementa a la crónica cinematográfica. Y además también trae el recurso gráfico de la imagen, que nos muestra, ¿cierto?, una imagen de esta película. Y finalmente tenemos, ¿cierto?, los recursos gráficos, que son los gráficos, que son recursos que ordenan datos matemáticos para ser interpretados con mayor facilidad. Lo que les comentaba anteriormente, ¿cierto?, que en estos días hemos usado y hemos visto muchos gráficos dentro de nuestras noticias. Tenemos el titular que dice Chile, 87,4% de los hogares tiene conexión a Internet, pero el 44% no tiene conexión fija. Ese es el titular de la noticia. La noticia es de Santiago de Chile, del 18 de mayo del 2018. Dice, de acuerdo a las series estadísticas a diciembre del 2017 de Subtel, más de 49 millones de servicios existen hoy en el sector de las telecomunicaciones. Y acá abajito aparece, ¿cierto?, el porcentaje que tenemos en el 2015, los blancos están sin acceso, y obviamente aquí también tenemos una cápsula de información, porque si nosotros viéramos solamente esta parte, tampoco entenderíamos a qué representa el blanco, qué representa el celeste, este más clarito y el azul, ¿cierto? No sabríamos, pero como aquí nos da información aparte que nos dice que todos los blancos son los que no tienen acceso, que el celeste más clarito son solo los que tienen móvil, y así sucesivamente nos va dando información. ¿Qué significa? Acá abajito tenemos los años, ¿cierto?, que se vio, y abajito tenemos un apoyo que dice la brecha de acceso a Internet fijo en los hogares es de 44% de los hogares. ¿Cuál es la Internet fija? Es la que va conectadita al cable, ¿cierto? Fija más móvil es la que va conectada al cable, y también la que tenemos Wi-Fi. Solo móvil o con el teléfono y Wi-Fi, ¿cierto? Y los que no tienen acceso. En el 2015 teníamos mucho más personas sin acceso. Esa es la información que nos puede entregar este gráfico. El 21,6% en el 2016 y el 14,3% en el 2017. O sea que finalmente también la brecha de la conexión a Internet fue disminuyendo a través de los años. Si buscáramos en Internet para el 2018, tal vez sería mucho menor, para el 2019 y 2020 probablemente sería mucho menor aún. Entonces, ¿a qué viene a complementar esto? Al titular. Nos entrega información, ¿cierto?, acerca del titular. No es un gráfico aparte que nos habla, por ejemplo, del coronavirus, o que nos habla de los animales que hay en tal país. Nos habla específicamente sobre el titular. Viene a apoyar el titular de la noticia. Aquí un poquito de información, ¿cierto? Recuerden que al finalizar la clase subimos el video a YouTube, ¿cierto? Y abajito van las actividades complementarias. Lo importante de recordar es que el trabajo académico se sube todos los días jueves en la mañana y se encuentra disponible en material complementario, y los encuentros virtuales los tenemos todos los días lunes a las 12. Ahora vamos a pasar a la actividad. Como les dije anteriormente, la actividad la vamos a trabajar de manera separada. Vamos a separar los grupos y ustedes van a tener que leer esta noticia que trae imágenes, ¿cierto? Que trae porcentajes, trae gráficos. Y luego van a tener que identificar de aquella noticia que leímos, de aquel artículo, identificar los propósitos explícitos, identificar los propósitos implícitos, y además observar las imágenes, los gráficos y las cápsulas que aparecen en toda la información, y responder qué información nos aportan y por qué creen ustedes que las habrán incluido. ¿Ya?